Buenas noches, gente. Bienvenidos a el primer, proyecto que tenemos que se llama Historia Neta. Va a ser una especie de programa en donde vamos a tratar de debatir sobre lo que nos apasiona a nosotros, que es la historia. Vamos a empezar con... Primero nos presentamos, obviamente. Mi nombre es Sebastián Atzolcripa. Soy recibido por la Universidad Nacional del Nordeste. Soy profesor de historia. Y me acompaña ahora mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa que vamos a lanzar. Sí, mi nombre es Alejandro Benítez, también profesor en Historia, recibido por la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Humanidades. Y bueno, como decía mi compañera acá, Sebastián, hoy vamos a tratar de armar un poco de debate para un poco hablar de la efeméride, ¿no? De lo que es el 1 de mayo y poner, por ejemplo, en contexto la celebración del primer 1 de mayo acá en nuestro país, en Argentina, Bien, y su relación, ¿no? A con nivel el internacional, el bien. contexto político y económico. Bueno, creemos nosotros que este video va a salir posterior a la fecha 1 de mayo, pero queríamos, obviamente la grabación la estamos haciendo el 1 de mayo, queríamos adecuarnos en la festividad Y del Día bueno, del Trabajador, aprovechando aprovechar que la festividad claramente. hoy es feriado, ¿no? Claro, tal cual. Ambos Ambos, trabajamos en el nivel sí, secundario como profesores, entonces claro. aprovechamos Tenemos tiempito para hacerlo. la libertad del día, ¿no? Eh, bueno, para empezar sobre este tema y tratar de abarcarlo, yo creo que tenemos que empezar en los orígenes. No en los orígenes argentinos, digamos, sino en los orígenes del primer 1 de mayo, digamos, o el primer día en que esta celebración se inicia. ¿En dónde se inicia? ¿Cómo? Bueno, para contextualizar un poco por qué el 1 de mayo tiene como fecha en sí conmemorar, ¿no? Como una fecha de lucha en relación a las cuestiones laborales, las cuestiones sociales, el movimiento obrero y todo lo que engloba, ¿no? A estas cuestiones, nos tenemos que adentrar hacia finales del siglo XIX, más que nada centrándonos en la ciudad de Estados Unidos. ¿Sí? En 1886 se va a llevar a cabo en la ciudad de Chicago un centro industrial bastante importante donde concentraba la gran mayoría de las industrias y a su vez también concentrada la mayoría de población obrera. Se llevan a cabo diferentes protestas, luchas que reclamaban las condiciones laborales, como por ejemplo las 8 horas diarias de trabajo, condiciones laborales como aumento de salarios y demás. Entonces ahí es donde se empieza a gestar una intención por parte del movimiento obrero de aquel periodo para poder concretar algunas de las reclamos, algunas de las leyes laborales. En este contexto lo que se va a llevar a cabo es una lucha constante, la cual va a ser reprimida por parte de la policía, llevando a que se produzca, ¿sí?, la prisión y el encarcelamiento de varios representantes del movimiento de lucha y el encarcelamiento de varios de los mismos y su posterior ejecución, ¿sí?, en 1887, lo que va a convertir que la fecha del 1 de mayo se tenga como relevancia en referencia, ¿no?, a este acontecimiento. Si bien la fecha no va a partir de ese momento a tener relevancia, recién en 1889, en el segundo Congreso Social Internacional celebrado en París, en Francia, se va a conmemorar y se va a buscar por parte a nivel internacional, es decir, a toda la población internacional, celebrar a partir de 1890 el 1 de mayo como el día de lucha, de protesta relacionado a estas cuestiones, a la lucha por las condiciones laborales, más que nada también por la lucha obrera en relación a las condiciones laborales, las horas de trabajo y demás. Bien, entonces, claramente en 1890 Argentina tomaría Sí, la exactamente. iniciativa por festejar por primera vez el Día del Trabajador. Exactamente, Argentina en 1890 va a celebrar su primer día del trabajador, en un contexto también un poco, Distinto al de hoy en día, digo. sí, O sí, nos sea, ponemos a creo entrar, que digamos, sí. bastante, digamos. Bueno, ahora podríamos dividir estas diferencias en cuestiones políticas, sociales y económicas, digo. En Sí, el sí. aspecto político,
la Argentina de esa época, que los autores no van a hablar de un régimen, digamos, conservador o liberal, o un liberalismo conservador en donde se va a basar bastante en el hecho en que se va a mantener el aspecto conservador en que una élite gobernante sea la única que gobierne en la época. Una élite que se denominaban los notables, que van a tratar de ocupar la escena política de ese tiempo, del final del siglo XIX, principio del siglo XX, en la Argentina. Destaco mucho figuras como Julio Argentino Roca, o qué figura te recordás vos. Sí, si nosotros nos podemos centrar, digamos, en la cuestión política, vamos a ver que uno de los personajes más destacables del momento va a ser Julio Argentino Roca. Claro, tanto tal por cual. la campaña del desierto como también las Sí, políticas sí, de acuerdo tal cual. que va a llevar a cabo. Y bueno, y otros representantes también. Si nos ponemos a abocarnos en la fecha del 1 de mayo de 1890, vamos a tener como presidenta a Juárez Selman, Juárez Selman, cuñado claro. de Que Roca. precisamente esta celebración del 1 de mayo le cae frente al término del gobierno. Pero para indagar un poco al contexto político que estábamos viendo, Julio Argentino Roca va a ser la base de la política argentina por mucho tiempo, por muchas décadas, precisamente por la figura que representa frente a un Estado argentino que necesitaba organización, y precisamente él menciona también dentro de su eslogan paz y administración, para tratar de mantener a la Argentina en un eje de reorganización nacional y mantener esa prioridad dentro del esquema político, digo. ¿Por qué es conservador? Porque obviamente dentro de la política solamente accede poca gente. Hoy en día nosotros estamos habituados que las elecciones o la política actual, digamos que se utiliza mucho, o la gente común puede utilizar mucho los medios para poder entrar dentro de la política, digo. En ese momento, obviamente la política era distinta, el sistema electoral era distinto, teníamos elecciones en donde los votos se daban a viva voz, es decir, se decía en voz alta a qué persona se debía votar, no había un voto secreto, claramente, y posterior a eso también tenemos a una élite gobernante que va a tratar de acaparar esa política y va a prohibir inclusive el acceso a la política a mucha gente común, digo, que hoy en día se da por hecho. Claro, y también tenemos que centrarnos, ¿no? Y digamos, hablar un poco que esta cuestión, digamos, de finales del siglo XIX nos vamos a encontrar en un contexto de Argentina hacia afuera, digamos, esta cuestión de que ya una Argentina consolidada, ya una Argentina limitada a través de la campaña del desierto, la campaña hacia el norte, limitando ya su territorio, abriendo o ampliando su escenario a las inversiones extranjeras. Vamos a ver que un modelo agroexportador centrado en la producción agrícola, ganadera, se va a potenciar, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos ver ahí, digamos, Bueno, en la cuestión económica? claro, la cuestión económica es muy importante del momento porque es curioso, porque nos encontramos frente a una política conservadora, pero a nivel liberal o a nivel social cultural es más liberal en el sentido de la libertad de religión, la libertad de culto o la libertad de acceso a la educación. Y en materia económica también nos encontramos con una Argentina que partía desde una economía ganadera, por así decirlo, una economía que se basaba mucho en la cría de ovejas, de cuero, de carne, y posterior a la campaña del desierto que va a encabezar, que la figura más notable que va a encabezar va a ser Roca, Sí. que de ahí va a agrupar su poder político, ¿no? Posterior a la campaña del desierto vamos a ver una gran incorporación dentro del Estado argentino de tierras que se van a empezar a cultivar y va a empezar a florecer el modelo agroexportador que creo que conocemos hoy en día. Modelo agroexportador que inicia en el final del siglo XIX, que es un modelo que se va a basar en la producción de materia prima para estados o potencias del exterior. Vamos a tratar de acaparar el comercio mundial, digo, con materia prima de producción agroexportadora. Bueno, posterior a eso yo digo, la economía es importante porque se puede entender la situación de la persona que trabaja y en la que se encontraba frente a esta época. Digo, ¿y qué pudiste ver al aspecto social?
¿Cómo se puede ver eso? Bueno, nosotros vamos a reflejar, digamos, el aspecto social desde un panorama de que, como decía vos, Eva, una Argentina que recién comenzaba, digamos, a abrirse hacia el mundo, tener esa visión, digamos, de entrar en la internacional del trabajo, al mercado mundial como exportadora de granos. Vamos a encontrarnos que también del lado social se va a ver afectado en relación a mano de obra, ¿no? Claro, tal A cual. la población que se va a dedicar a este modelo agroexportador y sin dejar de lado, obviamente, de la incipiente industria, si bien Argentina para el contexto no se va a encontrar Claro. industrializada, Sí, sí, sí. pero sí va a tener algunas industrias De capitales pequeñas. extranjeros, Y claramente. primeramente, exactamente, o sea, el modelo agroexportador y el contexto en el cual Argentina se va a ampliar al mundo va a ser esto, de llamar a inversiones extranjeras, vamos a tener inversiones de capitales norteamericanos, de capitales británicos, franceses, dedicados a la instalación de las líneas férreas, a las Sí, sí. instalaciones de redes de comunicaciones, Sí, también sí. por otro lado las instalaciones de industria del servicio, como Tal cual. comunicaciones o inclusive, por ejemplo, las inversiones norteamericanas se van a centrar en los frigoríficos Sí, sí. que van a potenciar, ¿no?, el modelo agroexportador dedicado exclusivamente para la extracción, por así decirlo, de la producción Claro. y la exportación hacia Que afuera. nosotros que nos ubicamos en Chaco, por ejemplo, creo que el caso más vívido que tenemos, o el caso más grande, es el tema de la forestal o el tema del ingenio Las Palmas en sí también, Exactamente. porque son empresas que se originan de capitales extranjeros y que tienen una forma de actuar que va a ser no contraria, pero va a ser distinta de la forma de actuar que tenía la Argentina en su momento. Yo creo que va a tratar de cambiar, no cambiar, pero va a tratar de poner las bases de la sociedad argentina en el momento, digo. Y sí, si nosotros nos centramos en las diferentes eslogans, ¿no?, de la época, vamos a ver que esta Argentina lo que va a buscar es cambiar, ¿no?, el contexto de la figura de Sí, la población argentina. Aquella figura más que nada centrada en el criollismo, ¿no?, en el gaucho, y centrándonos de una manera peyorativa, ya que los mismos mencionaban al gaucho o al criollo como vago, que no quiere sí, sí, sí. trabajar. Entonces acá bajo esta cuestión, ¿no?, de la apertura de Argentina, de la incorporación de Argentina al mercado internacional, al modelo agroexportador, lo que se va a buscar más que nada también es vender esta intención de que Argentina como tierra de oportunidades. Aquí vamos a Claro, ver que una de las grandes fenómenos de gran importancia que va a tener va a ser la inmigración extranjera. Acá claro, podemos tal ver cual. que la inmigración extranjera y la llamada a que diferentes sociedades del mundo puedan tener los focos en Argentina va a ser uno de los eslogans muy importantes del Estado del periodo, y el Estado va a brindar las condiciones como la cuestión de regulación de la propiedad privada, la expansión de la frontera agrícola, lo que va a Claro, permitir que, por un lado, las inversiones ingresen, por otro lado, también la inmigración por parte de la mano de obra, ya que, como claro. mencionábamos, Argentina se va a encontrar con una población mínima, por así decirlo, en relación a la producción, entonces la mano de obra extranjera es la que se va a abocar. Y aquí Sí, vamos a ver que población de España, Italia, diferentes sectores de Europa se van a adentrar en la población argentina ocupando los espacios de el mercado laboral del momento. bien, Esta claramente. llamada de mano de obra, de brazos, Y como decían. aparte, a posterior, siguiendo el hilo que trataste de construir, digo, la política, si bien nosotros habíamos mencionado en un primer momento que es una política, digamos, conservadora, en su momento tuvo indicios de querer preocuparse por la cuestión social y preocuparse por el labor, digo, de esta gente que trabajaba. Eh, por ejemplo, existen diversos escritos de funcionarios de Roca o de la época del roquismo, digo, como García Pulido, por ejemplo, en el Ingenio Las Palmas, que trata de hacer o trata de dar a conocer la situación laboral dentro de un Chaco que en ese momento nosotros lo tenemos a Chaco ahora como provincia, pero en ese momento era territorio nacional, Sí, digo, sí, era sí, un territorio, recién claro, recién incorporado. incorporado Sí, inclusive sí. que
todavía no podía tener su propio gobierno, todavía no podía acceder a su propia política, claro, no todo lo que hoy lo damos por hecho en ese momento era incierto, digo, el futuro que tenía ese territorio nacional. Entonces, estas empresas llevan a excesos que provoca algunas condiciones laborales desfavorables. Vos me habías mencionado en un momento que estudiaste mucho también el tema de los informes de Viollet Massé, por ejemplo. Claro, Viollet Massé va a ser uno de los personajes más importantes también que se tiene en cuenta, cualquiera lo puede acceder, digamos, a estos diferentes informes, tanto como de Pulido, de Viollet Massé, el cual va a caracterizar las condiciones de vida de la población obrera en sí. El fin, digamos, de su informe es caracterizar, contextualizar, ver y ampliar, digamos, la visión sobre el sector No, social. a mí lo que más me llama la atención es el modo de vivir que tenían los obreros en esa época y que en cierto modo la empresa de capitales de extranjeros ocupaba no solo tu vida laboral, sino tu vida social. Inclusive había ocasiones en donde vos, si no estabas en la empresa, no tenías tanto una casa donde vivir como un sistema social con el que vos te relacionabas siempre dentro de Exactamente, algo bueno, totalmente. y ahí podemos encontrar este debate, ¿no? Es que hay autores que lo mencionan que como que es un estado dentro de un estado. Exactamente, bueno, el caso de la forestal va a ser uno de los más relevantes que se va a poner y se va a poder tener en cuenta, ya que Viollet Massé también se va a encontrar en los territorios de la forestal, donde va a detallar exclusivamente las condiciones de vida del obrero, las condiciones de vivienda, el hacinamiento, las diferentes enfermedades, la enfermedad del quebracho, por ejemplo, que también otros autores como Alejandro Jasinski habla y menciona estas cuestiones. Tal cual. Entonces ahí podemos ver exclusivamente cómo el contexto social sí se puede tener en cuenta en una Argentina que hoy nosotros hablamos, hoy se tienen los discursos de como Argentina potencia o Argentina como granero del mundo, pero claro, porque la visión que utilizan es la visión económica, claro. Porque a nivel económico la Argentina sí importaba a nivel exterior. Exactamente, era una de las importantes en la producción y en la exportación de materias Pero primarias. yo me acuerdo mucho, por ejemplo, un relato de Viollet Massé que menciona que los obreros pedían cosas básicas, como por ejemplo las sanitarias, o cuestiones como por ejemplo decía, hay una parte que menciona que decía, se preocupan por un animal que no es el león o no es el puma. ¿Por qué animal ellos se pueden quejar? El mosquito. Por los polvorines. Claro, que generan en la piel, digo, un malestar general y los obreros tenían que ir contra todo pronóstico a trabajar en la empresa porque si no, fuera. Y quedar fuera del mercado laboral, del contexto de como quedar tu vida directamente quedada fuera. Te corta completamente. Exactamente. Es como si te bloquearan de todas las redes sociales. Y ya, exactamente. Tal cual. No tener directamente celular hoy en día sería eso. Chao. Nosotros también podemos ver que para contextualizar un poco y no adentrarnos más en el tiempo, sino volver un poco a 1890, establecer un poco en la contextualización y ver cómo el aspecto social, si bien lo que veníamos detallando son las condiciones laborales, sino también ver el aspecto social en relación a los idealismos. Hablábamos hoy de la inmigración extranjera. La inmigración extranjera va a provenir en su gran mayoría de Europa. ¿Cómo era la Europa de ese momento? ¿Cómo la veíamos? Una Europa que se encontraba en un proceso de industrialización. No, y aparte una Europa, pienso yo, bastante revolucionaria a su tiempo, digo. Sí, porque precisamente en Europa no era que reinaba la tranquilidad, sino que reinaba las cuestiones o los cambios políticos, sociales y hasta económicos. Sí. En todo caso. Bueno, y vamos a ver que una Europa que se va a encontrar en una gran concentración. Si hablamos en la cuestión obrera más que nada, vamos a ver que los movimientos obreros europeos se encontraban ya consolidados, ya tenían diferentes costumbres que acá en la Argentina no existían. Bueno, toda la población que va a ingresar, no toda, sino algunos sectores importantes que se van a adentrar en la población argentina como mano de obra, van a traer esos ideales. Tal cual, sí. Ideales que, como bueno, posterior al estudio que pudimos hacer,
se pueden ver dentro después del habla argentina a nivel social o sindical, digamos. Hay toda una estructura sindical de la Argentina de la época que ya tiene dentro de su programa en sí o dentro de su grupo el tema del anarquismo, Claro, el tema... exactamente. Si nosotros no podemos a ver que la población argentina antes de la incorporación al mercado internacional era una población dispersa, dedicada en su gran mayoría a la producción ganadera en sí, como la lana y demás. Lanar, claro. Entonces vamos a ver que con esta incorporación al mercado internacional y lo que se va a activar con el modelo agroexportador, por un lado, con la incorporación de la inmigración extranjera, más allá de la mano de obra, también van a venir los ideales. Vamos a encontrar idealismos como el anarquismo, el sindicalismo, el socialismo, que son incorporaciones que van a ingresar a través Claro, de son los términos que actores. vienen de Europa, Claro, claro. Bueno, ahí podemos ver el meme que mencionábamos hoy Ah, sí, sí, hay un de, meme que vio el compañero acá que... de la serie Ocupas Sí, sí, cuando sí. está esta escena que se acerca a una persona con la sandía en la mano, que el meme muy, muy interesante que lo ponen como a Sarmiento que Sí, llama a la población europea y la población europea trae el anarquismo. Bueno, el anarquismo va a entrar en escena como algo bastante importante al movimiento obrero y a la cuestión social. Más que nada también por las luchas obreras. claro. Y para ir viendo lo que va a ser el primero de mayo, tenemos que ver que estos idealismos se van a centrar exclusivamente a esta población que se encontraba diversificada, no era un Claro, movimiento homogéneo, sino completamente heterogéneo, que habían sectores de la zona rural, de la zona urbana, que se claro, tal cual. van a establecer sus condiciones de vida, van a preocuparse por sus condiciones. Bueno, entonces nos estabas hablando sobre las ideologías que predominaban a nivel social en la época. Ideologías que claramente provienen del exterior, de la Europa civilizatoria que veníamos diciendo anteriormente. ¿Qué sabemos sobre las ideologías estas? Bueno, como mencionábamos ya anteriormente, la inmigración masiva, más allá de la mano de obra, van a traer sus ideales. Vimos un contexto general de Europa que ya se encontraba en una industrialización, el sector o el movimiento obrero ya se encontraba consolidado, tenía establecido alguno que otro ideales y también estas ideologías van a venir con esta inmigración. Para poder ver, ahora sí, tenemos que establecer que el sector obrero era bastante heterogéneo, digamos, no era homogéneo, había una diversificación de ideales. A través de la inmigración van a contraer los ideales como el anarquismo, el sindicalismo, el socialismo también. Esto se va a ver reflejado a través de las diferentes conformación de sociedades de resistencia, por ejemplo, o de sindicatos en diferentes oficios, más que nada en el sector urbano, donde mayormente se van a establecer los sindicatos. Ahí vamos a poder ver que se va a empezar a influenciar a los trabajadores para poder concretar con estas ideologías. También vemos que el sector va a estar potenciado por la influencia de esta inmigración extranjera con, por un lado, los anarquistas que van a defender la acción directa y la lucha para concretar las luchas obreras, como encontrar, digamos, las mejores condiciones laborales. Por otro lado, ellos van a potenciar durante todo este periodo el movimiento obrero con la conformación también de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que ya entrando en el siglo XX se va a crear, se va a establecer en su quinto congreso como una de las organizaciones más fuertes y el anarquismo va a ser el representante de este periodo. Por otro lado, vamos a tener también que ellos mismos van a tener un rechazo completo contra el Estado. Vamos a tener también a los socialistas que a través de ellos sí vamos a ver una relación con el Estado porque van a buscar que las diferentes acciones o reclamos de los obreros se lleven a cabo a través del Parlamento, de la acción parlamentaria, Claro, como las leyes laborales, por ejemplo. tal cual. Y vamos a tener a los sindicales y al sindicalismo que va a estar firmemente en las industrias, ya Claro. que se van a sentar como el sindicato de oficios, como el sindicato de panaderos, de diferentes sectores de gremios y demás, donde ahí van a estar influenciados. Pero más allá de esto, para que se pueda tener
visión de cómo estaba diversificado, diferentes los ideales en la cuestión social, pero tenemos que ver para no expandir tanto, ver en qué contexto se da ese primero de mayo, cuál era el contexto económico, cuál era si vimos nosotros el contexto político, vemos el contexto social, bueno, el contexto económico, ¿cómo lo vemos en ese momento? Bien, nos encontramos frente a la presidencia de Juárez Selman, que volviendo al tema político, Juárez Selman era el concuñado de Roca, digo. O sea, era prácticamente una persona que estaba cercano al líder en su momento, y también en eso podemos ver cómo la política de Roca se basa precisamente en estas redes de acuerdo, digamos, en donde las elecciones servían para eso, los acuerdos políticos entre ambas personas, entre familiares también, claro. En el aspecto económico, más allá de todo el régimen agroexportador que pudimos ver, que hablamos anteriormente, Juárez Selman va a encabezar una nueva política económica. Sí, política económica, en donde va a tratar de establecer una ley, la ley de bancos garantidos, en donde se nos va a decir que cada provincia podía tener su propio banco general sin tener la dependencia tan fuerte de un banco central como y los bancos privados también, o sea, cada banco va a poder emitir, digamos, su propia moneda, claro. Obviamente esto genera una crisis económica inflacionaria en donde estos bancos van a ser como una burbuja, se van a tratar de producir mucho capital, pero todo ese capital va a ser a modo de pedir deuda al Banco Central, y eso va a generar una burbuja, como dije, inflacionaria, que va a explotar y va a generar la crisis económica más importante de la Argentina hasta el momento, digo. Claro, sí, sí. Por eso mismo también nos encontramos con mucha demanda obrera en la cuestión económica, por la cuestión de que en sectores como los nuestros, la economía era casi inexistente, o era una economía que, digamos que era ficticia, porque se pagaba en torno a vales, se pagaba en torno a monedas de empresas extranjeras que no servían a nivel nacional. Es como si hoy en día tu sueldo no sirviera ni para ir a ni otra provincia, nosotros estamos en Chaco, ni a otra provincia de Santa Fe, digo, o pasando el puente Chaco Corriente, ya no sirviera más nuestra plata y seamos una persona que no exista social ni económicamente, digo. Claro, claro, sí, sí. Entonces, bajo ese contexto, la economía argentina del periodo es importante saberla porque ahí se celebra el primer y bueno, y esta crisis, digamos, económica se va a llevar consigo la presidencia de Juárez Selman, va a terminar. Le va a costar la presidencia, claro. Claro, va a terminar renunciando. Y posteriormente, lo que le va a costar al régimen político, que no lo habíamos dicho hasta el momento, que era el régimen del Partido Autonomista Nacional, que en sus siglas es el PAN, le va a costar mucho también el tema de perpetuarse a nivel político, a nivel de poder político, por el hecho de que posterior a eso vamos a encontrarnos con una fuerte toma del poder por parte del sector modernista del Partido Autonomista Nacional, en donde nos vamos a encontrar a un Roque Sáenz Peña que va a tratar de reformar todo el sistema electoral para tratar de ganar mayor legitimidad para su gobierno, cosa que ya sabemos con el diario del lunes que salió el tiro por la culata, ¿no? Bueno, y bien, también vamos a ver que ya se van a establecer los partidos más importantes que a lo largo de la historia argentina, por ejemplo, ya va a empezar a surgir la Unión Cívica. Las primeras revoluciones, como la Revolución del Parque, por ejemplo. Claro, exactamente. Y bueno, y las primeras también medidas ortodoxas de parte de un gobierno, como el ajuste, como esas medidas para poder apalear la crisis inflacionaria, que si bien va a ser un momento corto, que al modelo agroexportador no es que la va a afectar al 100%, sino va a seguir sosteniéndose, digamos, en el tiempo. Bueno, entrando en la década del 30 ya va a empezar en una crisis, claro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tratemos de que haya más capítulos, digo, para poder indagar en esto. Claro. Pero yo digo que es importante conocer que si el 1 de mayo es una fecha en donde se trata de hablar mucho sobre la lucha obrera,
de hablar mucho sobre la cuestión de este sentimiento de pertenencia, digo, en el aspecto de identidad nacional. Yo creo que el 1 de mayo, que surja en esta época como la de 1890, con una política totalmente distinta a la que tenemos nosotros acostumbrados, es significante y yo creo que es digna de poder hablarlo en un video como este, digo. Bueno, también para poder establecer la conmemoración de este primero de mayo, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cómo, si vimos ya el contexto político, económico, social, por ahí de los diferentes sectores que van a participar en la actividad o en la cuestión social de la Argentina del momento, vamos a ver cómo se llevó a cabo ese 1 de mayo. Lo vamos a tener que en el año 1890, en este contexto de una crisis inflacionaria, una gran crisis para el momento que se va a llevar puesto al presidente, vamos a ver que va a surgir en este caso una protesta, una forma de conmemoración, de lucha por parte de los sectores del movimiento obrero, que se va a llevar a cabo en diferentes ciudades del país, no solamente en Buenos Aires, sino se va a llevar a cabo en ciudades del litoral como Rosario, que va a ser uno de los sectores las ciudades más importantes donde se va a llevar a cabo, y la conmemoración va a caracterizar, digamos, con la lucha obrera, con la protesta por la lucha y las condiciones obreras, como las 8 horas, Claro. También Cosa que hoy lo damos por hecho, digo, claro, o sea, nosotros estamos hablando de tal cual. derechos que hoy lo damos por asentado que todos los tenemos, pero para el momento no era así. O sea, un trabajador trabajaba Más de 12 horas, claro, digamos, 14, 16 horas por día. sin problema, y lo del descanso dominical, por ejemplo, también. Claro, exactamente. Cosa que hoy en día ya se lo da por hecho. Y creo que esa cosa de darlo por hecho también podemos hablar de algunas mejoras que tuvimos a lo largo de los años y de cómo este día como hoy, el 1 de mayo, tiene bastante adhesión en base bueno, de dejar que los trabajadores puedan descansar Claro. y que se sientan merecedores, digo. Hoy de un día tenemos, especial. hoy tenemos un 1 de mayo de comer locro, Claro, de comer sí, sí. empanadas, de juntarnos, de comer un asado, o lo que sea. Bueno, en un contexto que por ahí algunos sectores de trabajos hoy se encuentran afectados, pero en su gran mayoría no es esos 1 de mayo donde la protesta o la lucha por las condiciones laborales era como el estandarte. La escena política del Claro, momento, la escena política del o momento. sea, Entrarnos en la escena, vamos a ver que el primer 1 de mayo se va a celebrar en Argentina y va a marcar como un antes y después para la cuestión social, más que nada para el sector obrero. A partir del Congreso de París, que establece, digamos, el 1 de mayo como una fecha para conmemorar a los mártires de Chicago, vamos a ver que los diferentes países van a acotar, o sea, los sectores obreros de diferentes países van a sumarse a esa adhesión. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, un país donde surge, digamos, esta iniciativa, no lo va a hacer. Ellos van a dejar de lado y se va a establecer recién en 1984 el Labor Day en septiembre. Por ahí podemos ver también cómo, por un lado, no categorizar como el descontento social la fecha y qué tan importante es. En este caso para Argentina es una fecha bastante significativa, como mencionábamos, son sentimientos encontrados, de lucha para los trabajadores. Empezar como una fecha de lucha laboral, de jornadas de lucha rodeada de ocasiones como, por ejemplo, la represión misma también, ya que a lo que pasó del siglo XX, digamos, cada 1 de mayo en ocasiones terminaba con represión policial, con prisioneros o heridos también sí, por sí. las diferentes represiones. O hasta como lo que vimos también, de que se lo enviaba a otro, su país de origen, digamos, y se descubría que la persona que dirigía todo esto era un extranjero. Claro, con la ley de residencia de 1902 establecida, ya aquel extranjero que incentivaba o se encontraba dentro de alguna protesta, algún movimiento, era extraditado directamente, era expulsado directamente del país. Vemos, digamos, en el contexto histórico que la relevancia para la sociedad argentina de celebrar el 1 de mayo va a transcurrir, va a tener una gran importancia durante los años. La primera vez que se va a celebrar el Día del Trabajador se va a establecer en la sede del Prado Español en 1890 en Buenos Aires.
¿sí? La cual va a estar bastante concurrida, entre 2.000 y 4.000 personas se dice que estuvieron presentes, y la convocatoria, como decíamos anteriormente, se va a trasladar también a otras ciudades importantes del país, a un cordón industrial como las ciudades de Rosario, en Santa Fe, por ejemplo, donde ahí va a tener una gran relevancia el partido establecido de un movimiento obrero establecido por parte del anarquismo, ¿sí? Claro. Ahí donde se va a afianzar más, ¿sí? Va a haber una representante mujer para el momento, ¿sí? Que va a ser Virginia Volten, quien va a ser una dirigente anarquista que va a encabezar el acto del 1 de mayo en Rosario, y va a ser bastante relevante. Violet Macé también lo cita como Claro. una importante figura, digamos, para el movimiento, y todo esto lo vamos a ver a lo que fue trascendiendo, ¿sí? A partir de ese momento, la diferente diversificación de los ideales entre el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, a medida que van pasando los años, entre las finales del siglo XIX y principios del XX, se van a encontrar en movimiento, como son un sector bastante heterogéneo en cuestiones ideales, Claro. se va a encontrar en bastante movimiento, ¿sí? Y esto lo vamos a poder ver con la llegada del radicalismo, con los diferentes acontecimientos bastante trágicos, como la Semana Trágica, Claro, sé que posteriormente vamos a ver dentro de la escena política, digo, claro, la escena política. dentro de un radicalismo. Claro, la cuestión social como algo bastante importante, cómo vemos acá en lo que pasaron de 20 años a 30 años a entrar como escena política los trabajadores que se van a encontrar firmes, digamos, como un movimiento. También lo podemos ver, digo, en el proyecto que tenía el radicalismo ya de Irigoyen, digo, Sí. de ser un mediador de los conflictos sociales que existen en Argentina, que no van a ser pocos, digo. Claro, sí, tenemos varios desde el inicio Claro. del gobierno de Irigoyen con las protestas de los portuarios, los ferroviarios, como los hechos de la Semana Trágica, la Forestal o la Patagonia Rebelde. Con la misma cátedra, digo, de la UNE que nos educó mucho, nos basó en los tres conflictos principales, digo. Claro, exactamente. Tanto la Patagonia Rebelde, la Forestal o la Semana Trágica, que van a englobar todo este tema de conflictividad social dentro de una Argentina que, lejos de ser una Argentina pacífica y tratando de incorporar o reorganizarse, va a ser una Argentina totalmente conflictiva que va a tratar de buscar su identidad nacional en base a estos conflictos y lo que surjan de ellos, digo. Bueno, sí, exactamente. Nosotros vamos a ver que a medida que van pasando los años, que esta fecha en sí va a tener mayor relevancia. Ya entrándonos en la década del 20 con el gobierno de Marcelo T. Alvear, el segundo gobierno radical, se va a conmemorar, digamos, por decreto, se va a establecer el Día de los Trabajadores 1925, el 1 de mayo, y sucesivamente ya con Irigoyen se va a impulsar como ley, ¿sí? Algunos derechos que se estaban reclamando, como el derecho de las 8 horas laborales diarias, pero solamente para Buenos Aires. Esto todavía no va, O sea, es es como muy en precoz, inicio, digamos. claro, es incipiente. Claro, ver cómo funciona dentro de la capital, digo, que la capital siempre se vio como la capital civilizatoria, y tratar de ver cómo funciona en ese lugar y tratar de expandirlo después a más áreas, más sectores. Claro, recién en la década del 30 vamos a ver que el movimiento obrero se va a consolidar un poco más con la creación de la CGT, y la conmemoración del 1 de mayo va a tener una mayor relevancia en la búsqueda de las condiciones laborales, de los derechos laborales, y con la llegada, sí, y con el arribo del peronismo en la década del 40 es donde se va a concretar con mayor relevancia la escena política de los trabajadores, ya que desde la Secretaría de Previsión y Trabajo, Juan Domingo Perón va a incitar a que los trabajadores se adentren a la lucha por las condiciones laborales desde la política y por una legislación laboral más amplia. Que claramente, digo, el sector patronal va a estar en contra, digo. Hay que tener en cuenta que durante todo este momento, toda esta costa va a estar totalmente en contra. Digamos va a ser que conflictos como la Patagonia Rebelde, que
queremos acá en este programa tratar de expandir después en otro Claro, video. después lo vamos a puntualizar Pero más. digamos que en esos sectores vemos que toman hasta decisiones trágicas como asesinar a la mayoría, digo, de obreros que están en contra o tratan de luchar por esas cuestiones sociales que creen que son pertinentes. Claro, bien, como mencionábamos anteriormente, digamos, todo va a surgir, digamos, de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX para que ya como mencionábamos, con el arribo del peronismo va a establecer el 1 de mayo como uno de las fechas más conmemorativas del Día del Trabajo. Se va a establecer con más relevancia, ya que ellos van a adentrarse en el escenario político. La CGT va a empezar a homogenizar el movimiento obrero, y a su vez también se va a concentrar la fecha con la conmemoración en Plaza de Mayo. Claro. Vamos a tener que todos los 1 de mayo, Plaza de Mayo va a tener la conmemoración, ¿sí? Y va a seguir abocando sobre esta lucha obrera. Hoy en nuestra cotidianidad vamos a ver que cada 1 de mayo también las concentraciones de sectores de la CGT, sectores de partidos relacionados con el peronismo o relacionados con los sectores sociales, vamos a ver que se movilizan, que se busca encontrar, digamos, las identidades obreras y relevar, digamos, tratar de ser el representante, claro, digo, de esa identidad obrera. Exactamente. Bueno, por nuestra parte, le agradecemos mucho por haber estado en este primer proyecto que tenemos. Por mi parte, desde mi lado, yo quisiera recomendar mucho la bibliografía en base a Roy Ora, el libro de Roy Ora, en donde se nos va a hablar mucho sobre la economía argentina de esa época, del siglo XIX, y va a tratar de profundizar sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es donde nosotros tratamos de movernos a lo largo de esta charla. Sí. Por otro lado, bueno, algunas otras obras bibliográficas que se pueden tratar van a ser para contextualizar un poco lo previo a 1890, entender cómo vamos a ver a la Argentina de finales del siglo XIX, esta consolidación del Estado que hablamos al principio. Tenemos el texto de Historia de la Argentina de 1852-1890 de Hilda Sábato, ¿sí? Que es un texto bastante importante, ¿sí? Junto a Roy Ora, para construir y poder tener en mayor medida cómo se va a establecer la economía, los límites políticos y demás de la sociedad argentina, como también el texto de Mirta Saída Lobato, ¿sí? El progreso, la modernización y su límite en 1880-1916, que es el tomo 5 de esta colección de Nueva Historia Argentina, que es muy interesante. Lo pueden encontrar en línea, digitalizado, lo pueden descargar y lo pueden ir consultando. Y bueno, por nuestra parte creo que tratamos de hablar lo mejor posible sobre este periodo y queremos encarecidamente que nos apoyen en este proyecto. Queremos siempre ver sus reacciones, sus comentarios. Queremos ver también que se puedan suscribir a nuestra página de YouTube, que tratamos de abrir con nuestro compañero. Instagram también, sí, que tenemos un nuevo perfil de Instagram. Neta, así que por favor, ir siguiendo, si creen que este proyecto es bueno y es necesario para su vida cotidiana, bueno. Y de interés por público, otra parte, de interés público, esto es algo que nosotros estamos realizando. Es un proyecto que durante mucho tiempo tratamos de hablar. Sí, lo teníamos en mente. Sí, lo teníamos en mente ya siendo estudiante, pero bueno, como uno sabe, uno tiene que ir entre trabajar, estudiar y demás. Los tiempos no son lo más óptimos, pero hoy por ahí nos interesó que es necesario saber un poco más de historia argentina y que no, para aprovechar estos espacios, sí, ¿no? Aparte, partiendo de una política, digo yo que la política de hoy en día trata de agarrarse mucho del pasado y trata de tomar mucho de la historia para darla a conocer. Entonces nosotros, bueno, tratamos de tomar esos temas también del pasado para que ustedes puedan conocer en mayor profundidad ese aspecto. También quería mencionar a mis compañeros que están en el lado de edición y de cámara, tanto Gabriel Acosta como Sebastián Aranda, que nos acompañan hoy en día en este tema de edición y eso.
Así que le quería agradecer mucho por el trabajo que tienen hecho Sí, detrás de cámara. y a Nicolás Colombo también, que nos ayudó un poco Claro, en el tema de guión. obviamente. Sí, Y así con que, algunas cosas que nos trae para la grabación, eso. así que Eh, esto y la es... gente que está detrás, digo, sí, sí, sí. y hay que mencionar. Esto es una construcción como grupo, ¿sí? Así que acá de manera grupal estamos avanzando. Es nuestra primera intervención, pero van a venir más, vamos a ir puliendo algunos que otros detalles. Así que bueno, muchas gracias Muchas gracias por seguirnos. por habernos Por habernos escuchado, visto visto y cualquier consulta, estamos a su disposición estamos en también comentarios. para comentar. Sí, sí. Así que Nos vemos. nos vemos en la siguiente edición y que tengan una buena noche.